Noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ahorita que estamos tocando los temas de toxicología, vamos a hablar acerca de un tema que es muy frecuente en el servicio de urgencias, pero en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial. Está aquí con nosotros en el foro la doctora Yaneli González, que es una doctora egresada de la Universidad de Anáhuac, especialista en pediatría, que se encuentra avalada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, cursando su segundo año de la alta especialidad en toxicología clínica aquí en el Hospital Ángeles Lomas. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto que me hayan invitado a abordar un tema tan importante para toda la comunidad médica. Entonces, el día de hoy vamos a tocar el tema de intoxicación por paracetamol. Muy bien, doctora, bienvenida y sin más por el momento, este es su foro y adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces, durante la plática vamos a ver estos temas. Al principio vamos a dar una introducción y vamos a hablar de aspectos tanto históricos como epidemiológicos. Vamos a recordar cuáles son las propiedades farmacológicas de las múltiples presentaciones del paracetamol y ya nos vamos a enfocar a la toxicocinética y toxicodinamia para después poder desarrollar el cuadro clínico en sus diversas etapas y hablar del diagnóstico y tratamiento. Y ya vamos a finalizar con unas conclusiones. Entonces, como introducción, el paracetamol pues es un analgésico y un antipirético que se utiliza a nivel mundial. Este se comercializa libremente sin necesidad de emitir una receta médica. Se comercializa desde 1955 y lo encontramos disponible en muchas presentaciones. En cada una de ellas cambia la dosis y la combinación con otros medicamentos, ¿no? Entre ellos opioides, analgésicos, expectorantes y antihistamínicos. Esta es la estructura química del paracetamol y tiene un peso molecular de 151 daltons y en concentraciones plasmáticas lo podemos encontrar de 10 a 30 microgramos por mililitro. Estas concentraciones se van a modificar dependiendo de su efecto. En cuanto a la historia, pues el paracetamol se descubrió de manera accidental. Se realizaban estudios con naftaleno para las parasitosis intestinales y accidentalmente usaron acetanilida y fenacetina y se vio que tenían efectos tanto analgésicos como antipiréticos, pero una de las desventajas era que tenían efectos secundarios y uno de ellos era la producción de metahemoglobinemia y todo eso se dio a finales del siglo XIX. Entonces, para 1878 se empezó a sintetizar el N-acetil-P-aminofenol, que ya tenía menor riesgo de causar este efecto secundario. Y para 1950 ya veíamos sus primeros usos en Estados Unidos y Reino Unido. En cuanto a la epidemiología, pues es muy importante hablar de este tema porque es la intoxicación medicamentosa más frecuente a nivel mundial y esto es muy trascendente porque una sobredosis de paracetamol es la causa principal de causar insuficiencia hepática aguda. Lo podemos encontrar en dos escenarios clínicos. En niños o en pacientes pediátricos, ingestas accidentales y en pacientes adolescentes o adultos mayores de manera voluntaria. Alrededor del 80% de todos estos van a consultar antes o en el transcurso de 2 horas, hablando de pacientes pediátricos, tras el contacto con el genobiótico. Y durante la plática vamos a utilizar mucho este término que hacemos uso de él en toxicología, haciendo referencia a cualquier sustancia ajena al organismo, en este caso específicamente hablando del paracetamol. Ya en pacientes adultos, estos generalmente se tardan un poco más de tiempo, los podemos llegar a encontrar en el área de urgencias hasta pasadas las 12 horas. En Estados Unidos existe la Asociación Americana y ellos tienen una distribución de sus centros de control de intoxicaciones en todo Estados Unidos. Ellos emiten reportes de manera anual y en su último reporte del 2018 ellos sacaron un top 25 de las sustancias que están involucradas en exposiciones humanas y si vemos en estos primeros 5 lugares tenemos a los antidepresivos, a los hipnóticos sedantes, a los cosméticos, a las sustancias de uso doméstico y a los analgésicos en primer lugar, lo que es muy relevante, analgésicos, haciendo mención al paracetamol y salicilatos, que es un tema también muy importante.
Luego hacen una división de estas exposiciones y en pacientes pediátricos, o sea, menores de 5 años, los analgésicos ocupan un tercer lugar. Antes sustancias de uso doméstico y cosméticos, y en pacientes adultos, o sea, mayores de 20 años, vuelve a retomar el primer lugar en cuanto a exposiciones, ¿no? En segundo lugar, los hipnóticos sedantes y en tercer lugar, los antidepresivos. Y una población muy importante son las mujeres embarazadas, que en este caso vuelve a retomar el primer lugar la exposición a analgésicos, en segundo lugar las sustancias de uso doméstico y en tercer lugar algunos gases. Para comprender cómo se lleva a cabo toda la evolución de la toxicidad por el paracetamol, es muy importante que empecemos a hablar de ciertos principios farmacológicos y que empecemos a recordar, ¿no? Entonces, el paracetamol también es llamado acetaminofén o N-acetil-P-aminofenol, y en la literatura vamos a encontrarlo con estas siglas, APAP. Esta es su estructura química y es un derivado del paraminofenol y tiene propiedades tanto analgésicas como antipiréticas y tiene un pequeño efecto a nivel antiinflamatorio. Lo encontramos en diversas concentraciones y a concentraciones de 10 microgramos por mililitro tiene una actividad analgésica, y en concentraciones superiores de 4 a 18 microgramos por mililitro una actividad antipirética. Sus mecanismos de acción se van a asociar con el bloqueo de la ciclooxigenasa 2 a nivel central, y también tiene un efecto antinociceptivo en el bulbo espinal. Para hablar de las propiedades farmacológicas tenemos varias presentaciones: oral, rectal e intravenosa. La intravenosa es la que tiene su inicio de acción a los 15 minutos, es la más rápida. En presentaciones rectales tiene un pico máximo de absorción de 2 a 5 horas con un volumen de distribución de 1 litro por kilo. Esto es muy importante porque el volumen de distribución se asocia con técnicas de eliminación extracorpóreas que pudiéramos utilizar para justamente favorecer la eliminación de genobióticos cuando hablemos de sobredosis o intoxicaciones. Tiene una unión a proteínas plasmáticas del 10 al 25%, y en presentaciones orales ocurre una rápida absorción a nivel gastrointestinal. Esta se da de 30 a 90 minutos, pero depende mucho de la presentación. Entonces, en el caso de que tengamos presentaciones líquidas, se va a dar a los 30 minutos, y en el caso de tabletas, por ejemplo, a los 45 minutos. Hay otros factores que también influyen en esa absorción, como sería la presencia del contenido gástrico. Entonces, siempre es muy importante interrogar al paciente en cuanto al último alimento. La presentación oral tiene una biodisponibilidad del 60 al 98%, igual tiene un volumen de distribución de 1 litro por kilo y cruza la barrera placentaria y se encuentra en la leche materna, pero en pequeñas cantidades, menores al 2% de toda la dosis que ingiere la madre. Después de que ya ocurre esa absorción a nivel gastrointestinal, el paracetamol se va a biotransformar en el hígado. La biotransformación se divide en dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1 tenemos una oxidación, que esta abarca del 5 al 15%, y el paracetamol va a ser metabolizado por el complejo enzimático citocromo P450, específicamente el citocromo 2E1. Es importante que lo recordemos porque este se encarga de la producción del metabolito tóxico. Hay otras familias o subtipos involucrados que se los puse aquí, que sería el citocromo 3A4, el citocromo 2A6, el citocromo 1A2, pero principalmente es el citocromo 2E1. Después de la fase 1 ocurre una fase 2, que es la conjugación y la glucuronidación, que vemos que abarca el mayor porcentaje, y esta forma compuestos hidrosolubles, y un menor porcentaje, menos del 5%, se elimina vía renal sin ningún cambio. El producto final va a ser el metabolito tóxico, que es el N-acetil-P-benzoquinoneimina, que es conocido como NAPQI, que estaremos hablando de él durante toda la plática. Este es rápidamente ligado al glutatión y es desintoxicado. Nosotros, los pacientes sanos, sin ninguna comorbilidad a nivel hepática y que tenemos una alimentación balanceada, tenemos ya reservas establecidas de glutatión. Vamos a ver más adelante cómo se conforma el glutatión, y esas reservas o esa parte de glutatión se une al NAPQI
forman un complejo glutatión-NAPQI y así es como es desintoxicado en concentraciones terapéuticas. Cuando esos niveles o esas reservas de glutatión caen por debajo del 30% de lo normal, va a haber un exceso de NAPQI y entonces se va a saturar ese sistema de desintoxicación y ahí pues es cuando inicia el daño a nivel celular. También puede haber un daño a nivel renal por la producción de este metabolito tóxico, o sea, el NAPQI en el riñón, y esto se asocia porque tenemos citocromo a nivel renal, pero la mayoría están a nivel hepático. Hay que recordar que el paracetamol tiene una cinética de eliminación de orden 1, tenemos una cinética de orden 0, que no es constante y aquí va formando una curva, y en el caso del paracetamol es de orden 1. Esto quiere decir que es lineal, que es constante su eliminación y esto va a ser importante para que entendamos más adelante el nomograma de Rumac-Matthew. En esta diapositiva les puse un dibujo, una ilustración de cómo se lleva a cabo el metabolismo del paracetamol. Aquí está la estructura química del paracetamol. En fase 1, que sería la oxidación, tenemos la participación del citocromo 12-1, que esta involucra el 5%, pero cuando hay una sobredosis, esta llega a aumentar hasta el 50% en sobredosis, lo cual es muy importante. Luego ocurre una fase 2, que sería la sulfatación de un 20 a un 46% y una glucuronidación del 40 al 67%. Entonces, esta fase 1 es muy importante, la oxidación, porque esta es la que se encarga de la producción del metabolito tóxico, que sería el NAPQI, y por lo tanto, la toxicidad a nivel celular o a nivel de los hepatocitos. También aquí vemos una asociación con el antídoto específico, que sería la N-acetilcisteína, y aquí como tenemos en el cuerpo las reservas de glutatión. La N-acetilcisteína, justamente la función que hace es aumentar la sulfatación y ser un precursor de este glutatión, que el glutatión pues ya vimos que es una parte positiva en todo este metabolismo. Otras de las funciones o los mecanismos de hepatoprotección de la N-acetilcisteína es que aumenta la sulfatación, es precursor del glutatión, va a mejorar la función multiorgánica cuando ya haya datos de insuficiencia hepática y limita esa lesión en los hepatocitos. En cuanto a la toxicocinética, cuando hay una sobredosis oral, la mayoría de la absorción ocurre dentro de las 2 horas. Y las concentraciones plasmáticas máximas ocurren dentro de las 4 horas. Esto también es muy importante que lo tengamos a la mano y lo recordemos para el nomograma de Rumac-Matthew, para que lo entendamos mejor. En cuanto a la toxicodinamia, pues la toxicidad generada por una sobredosis de paracetamol va a depender entonces de la relación entre la cantidad de NAPQI que se produzca por la oxidación y las reservas de glutatión con las que contemos. NAPQI va a ser el metabolito y es muy reactivo y este va a afectar la zona 3. Aquí tenemos la imagen de un hepatocito y aquí en esta estructura está señalado con azul la zona 3, que es la zona centrolobulillar, es la zona menos vascularizada. Después sigue la zona 2 y en la periferia la zona 1. La zona 3 es la que se ve más afectada por la cantidad de citocromo 12-1. Hay mayor cantidad, entonces es la zona que se ve más afectada. Esta afección también se asocia con el estrés oxidativo y se perpetúa el daño, ¿ok? Es un círculo vicioso cuando ya se consumieron las reservas de glutatión a nivel hepático de un 70 a un 80%. Por eso es importante que tengamos una dieta balanceada para que tengamos una adecuada reserva de glutatión. ¿En qué pacientes disminuiría esta reserva de glutatión? Estaríamos hablando de pacientes desnutridos o en el caso de las embarazadas disminuye esta reserva de glutatión y las consideramos poblaciones especiales. Después vamos a hablar del cuadro clínico y para reconocer de manera oportuna a estos pacientes con intoxicación por paracetamol, esto es muy importante para que minimicemos la morbimortalidad. El cuadro va a ser inespecífico, como vamos a ver en el desarrollo de las diversas etapas, pero es muy importante que nos guiemos de los antecedentes y
como vamos a ver más adelante, de las dosis que consideramos tóxicas. Entonces, en la etapa 1, esta etapa se conoce como etapa latente, ocurre de los 30 minutos a las 24 horas. El paciente lo podemos encontrar asintomático o que manifieste algunos datos inespecíficos como náusea, vómito, malestar general. Y en este caso, al momento de tomar pruebas de laboratorio, no vamos a encontrar alguna alteración. Después seguimos con la etapa 2, que es la etapa del inicio del daño hepático. Va de las 24 a las 72 horas y aquí el paciente ya puede estar más sintomático y con dolor en el área hepática. Ya empieza a haber alteraciones a nivel de los laboratorios y esas se van a iniciar con el aumento, el incremento de AST arriba de 1000 unidades por litro. Le pueden seguir alteraciones en los tiempos de coagulación, alteraciones en las bilirrubinas o presencia de acidosis metabólica. Ya hablando de una etapa 3, en la etapa 3 es una etapa crítica porque ocurre el daño hepático máximo, va de las 72 a las 96 horas y ocurre una falla hepática aguda, encefalopatía hepática, edema cerebral o pulmonar y AST adquiere su pico máximo hasta arriba de 10.000 unidades por litro. Esta es una etapa crítica, la muerte puede ocurrir dentro de este periodo de los 4 a los 5 días y si el paciente ya pasa esta etapa, sigue la etapa 4, que sería la etapa de recuperación, que se da de las 96 horas, o sea, los 4 días hasta la semana 4. Y aquí la recuperación es gradual y es completa. La vamos a encontrar con la disminución de AST y prácticamente se restablecen todas las funciones corporales. Empieza la disminución de AST, tenemos un lapso de 7 días y también empieza a disminuir la creatinina en dado caso de que haya habido daño a nivel renal hasta una normalización hasta un mes prácticamente. El diagnóstico. Para hacer el diagnóstico, la mayoría de las exposiciones no van a desarrollar toxicidad, pero entonces hay que evaluar a los pacientes que realmente presenten un riesgo de presentar ese daño a nivel celular, ¿no? Entonces, nuestras pruebas de diagnóstico que tenemos a la mano van a ser primero la historia clínica, haciendo énfasis en los antecedentes personales patológicos, o sea, interrogar que no haya una comorbilidad a nivel hepática, o sea, una enfermedad hepática previa. Ahí podemos interrogar u obtener datos sobre la intencionalidad, pero eso nos ayuda a psiquiatría o terapia médico-familiar. Y al momento de hacer el interrogatorio, tres esferas importantes son el paciente, el genobiótico y el entorno. En cuanto al genobiótico, vemos qué, cómo y cuándo, o sea, la cantidad es muy importante y ya en la siguiente diapositiva vamos a hablar de las dosis tóxicas calculadas en el caso de intoxicación por paracetamol, ¿no? Ya individualizando nuestro paciente, dependiendo de la condición clínica, podemos hacer uso de otras pruebas de laboratorio como la glucosa, las gasometrías, las pruebas de funcionamiento hepático, pues sí las tenemos que solicitar de manera inicial, son las más sensibles y de estas la AST, un aumento arriba de 1000 unidades por litro ya nos habla de una etapa 2, un inicio del daño a nivel hepático. Si estas empiezan a alterarse, nosotros debemos de tomar control de las demás pruebas cada 24 horas, o sea, hablando de tiempos de coagulación, bilirrubinas, pruebas de funcionamiento renal o pruebas de funcionamiento pancreático. Este cuadro es muy importante porque habla de las dosis tóxicas calculadas de paracetamol y los dividimos en diferentes horarios, diferentes presentaciones, porque no todos se presentan de manera aguda o no todos tienen una dosis única. Entonces, si tenemos pacientes con una dosis única o en 24 horas, hablamos de una dosis de 200 miligramos por kilo calculada o 10 gramos totales. Si hablamos de un periodo de 24 a 48 horas, hablamos de una dosis ponderal de 150 miligramos por kilo o 6 gramos totales. Y si hablamos de más de 72 horas, podemos hacer un cálculo de 100 miligramos por kilo o 4 gramos totales. Las poblaciones especiales, aquí hacemos mención hablando o recordando lo que ya hablábamos de los desnutridos y las mujeres embarazadas por la disminución en la reserva de glutatión y el alcoholismo y el uso de isoniacidas, porque este es un inductor del citocromo 12-1 que está involucrado en la producción del metabolito tóxico. En estos casos,
Con una dosis única o en 24 horas de 100 miligramos por kilo o 4 gramos ya podemos hablar de una dosis tóxica de paracetamol. También podemos pedir o solicitar a nuestro laboratorio concentraciones séricas de paracetamol y que estas son útiles cuando conocemos la hora exacta de la ingesta. Y esto va muy asociado con el nomograma de Rumac-Matthew que vamos a ver más adelante, que es una representación gráfica tanto de las concentraciones de paracetamol como el tiempo en que se va dando esa disminución en la concentración. Y ahí hay que considerar un pico máximo de absorción de 4 horas. Debemos de saber y tener muy en cuenta que este nomograma que vamos a ver en la siguiente diapositiva tiene muchas limitaciones y no se utiliza en todos los casos. Entonces no lo podemos utilizar cuando se desconoce la hora exacta de la exposición. No es de utilidad si hay una ingesta de más de una dosis en diferentes tiempos de paracetamol y tampoco nos es de utilidad cuando hay coingestas de genobióticos que nos retrasen ese vaciamiento gástrico porque no nos van a dar concentraciones fidedignas. En este caso sería pacientes que hayan tomado paracetamol y anticolinérgicos o paracetamol y opioides o paracetamol y salicilatos porque todos ellos retrasan el vaciamiento gástrico. Entonces aquí tenemos la gráfica, el nomograma más bien de Rumac-Matthew, que este nos ayuda a determinar el riesgo de toxicidad. Ya hablábamos de todas sus limitaciones, pero vamos a ver aquí la gráfica. En el eje de las X tenemos las horas después de la ingestión y en el eje de las Y tenemos las concentraciones del paracetamol en microgramos por mililitro. Aquí vemos que tiene una distribución de 4 horas y esto va asociado con la cinética de eliminación de orden 1 que ya hablábamos en diapositivas previas. Esa eliminación es constante y por eso se traza una línea. ¿Okay? Acá tenemos concentraciones a partir de 150, es el punto de corte. A partir de 150 se traza una línea de posibilidad. Abajo de esta línea no hay posibilidad de que se presente toxicidad a nivel hepático. Arriba de esta línea de 150 la posibilidad de un 25%, incluye este rango. Y arriba de concentraciones de 200 microgramos por mililitro, sí se habla de una toxicidad probable por paracetamol. En cuanto al tratamiento, pues la base de todo va a ser el ABC del paciente y tenemos que asegurarnos de que nuestro paciente venga hemodinámicamente estable, ¿no? Que tenga una vía aérea permeable, la ventilación, la circulación y en toxicología la D hace referencia a los métodos de descontaminación que tenemos disponibles a nivel gastrointestinal y a la toma de una glicemia capilar dependiendo del estado neurológico del paciente. La E hace referencia a los estudios de gabinete como el electrocardiograma en el dado caso de que viniera hemodinámicamente inestable y a los métodos de eliminación que podemos emplear para justamente favorecer esa eliminación, ¿no?, del genobiótico. Si nuestro paciente viene hemodinámicamente estable, tratamos los síntomas, la condición del paciente. Entonces, si viene en una etapa 1 y el paciente presenta vómito, pues ya podemos hacer uso de antieméticos de acción central, en este caso el ondansetron. Si tiene alteraciones ácido-base, pues tratar de mantener ese equilibrio. Si tiene alteraciones a nivel de la glucosa, mantener esos niveles de glucosa. Si tiene alteraciones en la coagulación, corregirlos, pero esto es más raro que se llegue a presentar. Y si hay daño a nivel renal, pues llegar a pensar en una sustitución de esa función renal. Como métodos de descontaminación gastrointestinal tenemos dos opciones, el lavado gástrico y la dosis única de carbón activado. En el caso del lavado gástrico, este se recomienda con ingestas recientes de tabletas o cuando haya coingestas en pacientes con un intento de autólisis. Esta es la posición correcta que vemos en la imagen, un paciente en decúbito lateral izquierdo por la posición del píloro y la posición es en Trendelenburg de unos 15 a 45 grados para favorecer por gravedad la salida del contenido. Se introduce una sonda orogástrica desde la comisura labial hasta el pabellón auricular y el
apófisis gifoides en el caso de los adultos, y en el caso de los niños se traza una línea entre la apófisis gifoides y la cicatriz umbilical. La línea media, hasta la línea media vamos a hacer la medición de la sonda. Introducimos la sonda de manera cuidadosa y después se realiza de manera simultánea el vaciamiento gástrico. Es muy rápido el vaciamiento gástrico y podemos iniciar con el lavado orogástrico con agua bidestilada, alicuotas de 250 mililitros por kilo en el caso de adultos y de 10 a 15 mililitros por kilo en el caso de pacientes pediátricos. En ingestas accidentales con jarabe o solución no se recomienda el lavado orogástrico por la rápida absorción y porque hay complicaciones de este método, ¿no? Como podría ser la broncoaspiración. Pero en las demás presentaciones sí se recomienda el lavado gástrico independientemente de la hora de la ingesta. Otra medida de descontaminación sería el uso de la dosis única de carbón activado, ya que esta se ha visto que disminuye la biodisponibilidad del paracetamol en el caso de que el paciente haya ingerido tabletas. Las dosis ya las conocemos, es de 1 a 2 gramos en el caso de pacientes adultos y de 0.5 a 1 gramo en el caso de pacientes pediátricos. Y como métodos de eliminación tenemos las dosis múltiples de carbón activado, que también es conocido como gastrodiálisis, pero en este caso no es de utilidad, ya que el NAPQI no presenta circulación enterohepática, pero sí está indicada la gastrodiálisis o las dosis múltiples de carbón activado cuando haya coingestas con genobióticos que retrasen el vaciamiento gástrico. ¿Okay? En este caso los salicilatos, o ya hablábamos de los opioides o también los anticolinérgicos. En este caso sí, no propiamente porque tenga circulación enterohepática el paracetamol, sino más bien por los salicilatos. El antídoto específico va a ser la N-acetilcisteína, que es el tratamiento de elección para pacientes que tengan un riesgo de hepatotoxicidad. Este tiene una efectividad muy cercana al 100% si lo administramos antes de las 8 horas. Ya hablábamos de los mecanismos de acción. El principal es ser un precursor del glutatión, limita la lesión a nivel del hepatocito, aumenta la sulfatación y también favorece la conjugación y la eliminación del NAPQI, que es el metabolito tóxico. Aquí vemos la estructura del glutatión, que sería el precursor de la N-acetilcisteína, y la N es un cofactor justamente para disminuir los datos de hipersensibilidad. Hay ciertas indicaciones para el uso de ese antídoto. Ya hemos hablado que los antídotos tienen efectos secundarios y entonces deben de tener indicaciones específicas. No los encontramos en todos los institutos disponibles, entonces cuando tengamos dosis tóxicas calculadas, es una de las indicaciones para hacer uso de N-acetilcisteína. Aquí les volví a repetir el cuadro de las dosis. Cuando tengamos AST arriba de 1000 unidades por litro también es una de las indicaciones, o cuando tengamos concentraciones plasmáticas de paracetamol arriba de 150 microgramos por mililitro. Esas son las únicas indicaciones por las cuales se iniciaría de manera rápida el uso de N-acetilcisteína. Tenemos dos presentaciones. La vía oral, que se puede administrar por sonda nasogástrica y tiene una dosis inicial de 150 miligramos por kilo, seguida por una dosis de mantenimiento de 70 miligramos por kilo cada 4 horas. En total 17 dosis, las de mantenimiento. Y va a tener una duración de 72 horas y en total, contando la dosis inicial, son 18 dosis. En el caso de que contemos con la presentación IV, que sería el acetadote, tenemos una dosis inicial de 150 miligramos por kilo y esta la podemos administrar de 30 a 60 minutos, estando al pendiente de que nuestro paciente no presente datos de hipersensibilidad de tipo 1, o sea, que no tenga rash o broncoespasmo. Luego va seguido de una segunda dosis calculada a 50 miligramos por kilo para 4 horas. Luego una tercera dosis de 100 miligramos por kilo para 16 horas, o sea, en total va a durar 21 horas. Y ya después tomamos pruebas de laboratorio para ver cómo va
esa función hepática y podemos dejar una dosis de mantenimiento de 150 miligramos por kilo para otras 24 horas. Les puse aquí las diluciones en el caso de pacientes adultos y en el caso de pacientes pediátricos, o sea, menores de 40 kilos, calculamos esa dilución de 7 a 10 mililitros por kilo para cada infusión sin pasarnos de los 200 mililitros, ¿no? Con la solución glucosada al 5%. Cuando ya nuestro paciente tenga datos o tenga riesgo de presentar insuficiencia hepática fulminante que sea inducido por el paracetamol, se ha visto que el trasplante hepático aumenta la supervivencia y esa supervivencia de 3 a 5 años va en aumento de un 25 sin trasplante, hasta un 50 a un 60%, lo cual es muy relevante. Para eso se desarrollaron criterios de King's College y dentro de esos criterios tenemos que el paciente presente concentración sérica de lactato mayor a 3.5 milimoles por litro, uno de los criterios, que tenga un pH sérico menor de 7.3 o que tenga dos o más de estos criterios menores, creatinina sérica mayor a 3.3 miligramos por decilitro, TP mayor de 100 segundos y NR mayor a 6.5 o encefalopatía hepática grado 3 o 4. Ya con esto ya podemos estar pensando o irle planteando a nuestro paciente la posibilidad de un trasplante hepático. También podemos tener otras alternativas como serían las técnicas de eliminación adicionales, que estas van a generar un beneficio porque aumentan la eliminación del paracetamol, pero también hay que pensar en ellas cuando haya un riesgo alto de hepatotoxicidad, a pesar de que estemos haciendo uso del antídoto específico de la N-acetilcisteína, cuando tengamos hiperlactatemia, cifras arriba de 4.7 milimoles por litro cuando tengamos una acidosis refractaria a tratamiento. Y para esto hablo de técnicas de hemodiálisis, diálisis hepática o sistema Prometheus. Para la hemodiálisis, las indicaciones serían estas, cifras superiores a 500 microgramos por mililitro, y esta es de utilidad porque reduce la vida media de eliminación del paracetamol de un 50 a un 80%. La diálisis hepática, que incluye la diálisis extracorpórea con albúmina o es conocida como MARS, también es de utilidad y es un puente para el trasplante y para que nosotros logremos estabilizar hemodinámicamente a nuestro paciente. Esta tiene ventajas, las cuales son que mejora la encefalopatía y también mejora el flujo sanguíneo a nivel cerebral, y del sistema Prometheus pues realmente hay una disminución en los niveles de amoníaco, pero realmente no hay una mejora a nivel hemodinámico. Entonces, lo recomendado sería la diálisis hepática, ¿no? Como puente para el trasplante hepático. Y ya para finalizar, pues las conclusiones de la plática serían que el paracetamol, pues ya hemos visto, es uno de los fármacos más utilizados alrededor de todo el mundo. A pesar de que cuenta con un prospecto seguro, no es inocuo. La toxicidad radica en el daño a nivel de los hepatocitos. Y es importante que difundamos toda esta información y la educación necesaria para un correcto uso del fármaco, y en el dado caso de que nuestro paciente tenga riesgo de hepatotoxicidad, pues optimizar el tratamiento, el mejor tratamiento y el que tengamos disponible. Muy bien, doctora, muchas gracias. Una excelente plática, muy completa y muy útil para todo lo que es la praxis médica. Estoy muy seguro de que sacará de problemas a los médicos en sus servicios. Doctora, nada más le quería preguntar, ¿hay alguna manera de contactarla? ¿Tiene algunas redes sociales que nos pudiera facilitar para todo el foro? Sí, con mucho gusto les dejo mis datos y les dejo el correo del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles, es toxicología-ángeles@yahoo.com.mx, y mi correo doctora.yaneligonzalez@gmail.com. Aquí les podemos aclarar con mucho gusto todas sus dudas. Muy bien, doctora, no sé si quisiera mandarle saludos en especial a alguna persona o a algún grupo en especial. Saludos a todo el personal del Centro Toxicológico. Es un grupo de especialistas, es un grupo integrado por urgenciólogos, médicos internistas y pediatras comprometidos con la salud del paciente, ¿no? Y doctora, le iba a comentar, ¿con el centro toxicológico tenía alguna manera de contactarlo o cómo lo podemos encontrar nosotros?
Sí, tenemos una página en Facebook, nos encuentran como Centro Toxicológico Hospital Ángeles Lomas. Denos like y ahí tenemos información relevante para toda la comunidad médica, desde los estudiantes hasta los especialistas. Y ahí también, si llegan a tener alguna duda, con mucho gusto, aquí están señalados los teléfonos en la Ciudad de México, área metropolitana, y en el interior de la República. Estos funcionan las 24 horas, todo el año. Muy bien, doctora. Pues bueno, ya llegamos a la final de esta presentación. Espero que les haya gustado esta modalidad. Estamos abiertos para cualquier duda, para cualquier pregunta. Ustedes me pueden encontrar como signos, síndromes, enfermedades en el Facebook, como doctor Erika Ortiz Unzueta, aquí en el YouTube. Y pues no se olviden, ¿no? Ya estamos vendiendo nuestras sudaderas ahí en urgencias.net, pues por si quieren ahí darse una vista, ¿no? Como saben, mi libro se encuentra como signos, síndromes, enfermedades. Lo pueden encontrar en Gandhi o en Kobo. Y pues bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable realmente. Gracias por toda esta situación. Muchas gracias por la invitación, me dio mucho gusto hablar de un tema tan importante. Bueno, y sin más por el momento, me despido de ustedes. Nos vemos hasta la siguiente. Chao.